unas jornadas de inmigración que la asociación hizo en el distrito, pues la verdad es que le escuchamos, nos gustó mucho su intervención y desde la asociación se le solicitó que si podía venir a dar una charla a la asociación sobre su especialidad, sobre su profesión, sobre todo por el ruido de los medios de comunicación, cómo a veces las noticias o la información periodística cómo está siendo tratada, ¿no? Cómo se trata. Entonces él muy gustosamente, muy amablemente nos dijo que sí, que cuando quisiésemos. Ese mismo día pusimos fecha, se ha cumplido la fecha, hemos cumplido con el cartel, hemos cumplido con todo. Así que sin más, os dejamos, vamos a escucharle. Muchas gracias por haber venido y haberos molestado de qué voy a hablar. Como muy bien has puesto, Marian, esto viene de una conversación que mantuvimos después de una ponencia de las jornadas de convivencia, y la cosa es que nos pusimos a hablar de la perspectiva de los medios de comunicación y de la información que tenemos ahora mismo. Y coincidíamos en que se daba una visión muy optimista de la actual revolución de la información, de la sociedad de la información de la que se habla, de todo el progreso que nos ha traído Internet y la era digital. Nosotros coincidíamos en tener una perspectiva un poco, si no pesimista, bastante crítica, con la imagen idealizada que se da de estos medios de comunicación. Y entonces, hablando de cómo se podía enfocar y cómo se podía exponer esta perspectiva crítica, que nos parece que es fundamental que la gente la tenga en mente, que para tener un juicio crítico real y para saber diferenciar entre el momento en el que nos están engañando de los medios de comunicación masivos y el momento en el que nos están diciendo la verdad y nos estamos informando y nos están proporcionando una ventana a la realidad externa, digamos, que había que tenerlo en cuenta, que la gente debía conocer estas herramientas, ¿no? Así que llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer es exponer la información, la comunicación y el ruido en la era digital, que es el título que le pusimos a la ponencia. ¿Qué significa este concepto de información, comunicación y ruido en la era digital? Porque parece un poco reiterativo, ¿no? Información, comunicación, como información e información en la era digital. ¿Qué tiene que ver la era digital con la variación de comunicación, información y comunicación siempre son lo mismo? Y la cuestión es que no. Para empezar, la comunicación es toda transmisión de datos, toda verbalización que hacemos, toda conversación que mantenemos, pero que tiene una respuesta constante, que se retroalimenta. Es lo que se suele llamar la respuesta, o ahora que los conceptos anglosajones se introducen tan sumamente tanto en la academia y lo ocupan todo, el feedback, que es cuando se recibe una respuesta de una comunicación dada. Información, en cambio, es simplemente un paquete de datos que nosotros recibimos. Es decir, cuando nos leemos un artículo, o ahora mismo estáis recibiendo una información en tanto en cuanto simplemente os estoy hablando yo y todavía no me estáis contestando, no hemos abierto el turno de sugerencias, cuestiones críticas y preguntas, ¿no? Y ruido es un elemento que al principio no se tenía en cuenta cuando se estudiaba la comunicación y la información, no se miraba, y que se introdujo en el siglo XX. Esto es una cosa muy curiosa. Y en la comunicación y la información, en la teoría de la comunicación y la teoría de la información, no aparece el concepto de ruido hasta muy tarde, hasta los años 30, gracias a técnicos de compañías telefónicas, que entienden que el ruido no se da únicamente cuando hay una perturbación sonora en la transmisión de datos a través del cable, sino que en las mismas conversaciones, un malentendido, un doble sentido, el teléfono escacharrado de conversación a conversación para transmitir una información, ya es ruido. Ya es una perversión del mensaje desde el momento en que parte del emisor y llega hasta el receptor. Y es como un poco a las matemáticas el cero, ¿no? Los romanos y los egipcios y los griegos, que sabían un montón de matemáticas, sin embargo no tenían el concepto de cero, que incorporan desde Oriente, mucho más tarde, ¿no? Siglos más tarde. Y dices, ¿cómo se puede hacer matemáticas sin cero? Pues esto es igual. ¿Cómo se puede hablar de teoría de la comunicación y teoría de la información sin tener en cuenta que hay ruido? Y antes de que llegase el ruido, la teoría de la información ya empezaba a analizar cómo se podía manipular colectivamente a la gente a través de estos mecanismos de comunicación y estos mecanismos de información, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso a la teoría de la información y a la teoría de la comunicación, pero sin extendernos demasiado, porque es un poco aburrido, la verdad. Pero nos vamos a centrar en unas cuantas escuelas, no en teorías concretas ni autores concretos, sino unas cuantas escuelas, para que veamos también que está ya todo inventado. Que no es que ahora con la revolución de Internet nos hayamos hecho inteligentísimos y tal. Se hablaba de estas cosas ya en 1910, ya en 1920.
La primera teoría que nos encontramos es la de la aguja hipodérmica, que es la teoría de la información masiva más adecuada a no tener en cuenta el ruido. Si no tenemos en cuenta el ruido, nosotros tenemos simplemente un emisor que envía un mensaje a un receptor y este receptor lo recibe. Entonces, según la aguja hipodérmica, cuando esto se hacía por medios de comunicación masivos, como eran los diarios de gran tirada, como era la radio que se estaba introduciendo recientemente, o como era el cine que se estaba introduciendo recientemente con los cortos informativos que se proyectaban antes de cada proyección, que son los antecedentes de los servicios informativos de televisión que llegaron décadas después, ya está el formato totalmente inventado cuando se estrenaron los informativos en televisión. La aguja hipodérmica establecía que en el momento en el que te llegaba un mensaje, hacía efecto sobre ti. Bueno, malo, a medida que te iba transmitiendo información y te iba transmitiendo una serie de datos, a ti te convencía. ¿En qué se ampara? Bueno, en la experiencia existencial que tienen en el periodo de entreguerras de que la propaganda de los fascismos parecía funcionar de esa manera, parecía ser absolutamente evidente, ¿no? El Estado monopoliza el mensaje que se envía desde los medios de propaganda, esa propaganda llega a la gente y la gente inmediatamente se convence y lo sigue como a mástil. No tiene en cuenta muchísimos elementos que luego se van incorporando, no tiene en cuenta tampoco muchísimas características de la comunicación propagandística de esta gente, que no se limitaban únicamente a enviar un mensaje, eran muy hábiles. Por ejemplo, tenían los elementos de exposición de la violencia psíquica y tal, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la comunicación masiva posterior. A la aguja hipodérmica ya empieza a ponerle en cuestionamiento la Escuela de Chicago, que no es la Escuela de Chicago de Economía, pero se parece enormemente. No sabemos por qué. En Chicago tienen una obsesión increíble con una interpretación del liberalismo radical muy fuerte. Y la Escuela de Chicago lo que empieza a establecer no va desencaminado porque analiza el hecho de que hay individualidades. Hay individualidades y entonces el mensaje no tiene por qué llegar de una manera directa y contundente y el mismo individuo dos individuos pueden procesarlo de dos maneras distintas. No se equivoca en este caso, aunque también lo hace de una manera muy simple, muy ramplona. Es el hecho de que nosotros, como somos individuos serenos, coherentes y racionales, bueno, en lo que se ampara el liberalismo al fin y al cabo en absolutamente todo, ¿no? En que somos unidades de racionalidad que vamos por ahí con absolutamente total autonomía y que nuestro egoísmo nos motiva para fines mayores. La Escuela de Chicago empieza a plantear que existen distintas recepciones, distintos modelos de recepción, tantas como individuos hay. Y empieza a establecer una cosa muy valiosa que fue la cuantificación, que luego nos ha permitido dar el salto a la estadística sociológica, porque al fin y al cabo la Escuela de Chicago no se refería únicamente a teoría de la información, sino que hablaba de absolutamente toda la sociología. Era una perspectiva sociológica completa. Intentaban hacer un cuerpo unificado de las ciencias sociales, que nunca llegaron y se volvieron un poco locos con ello también. Y entonces, a través de la Escuela de Chicago llega una serie de autores que establecen la Mass Communication Research, que es la investigación de la comunicación masiva. ¿Qué son estas dos imágenes que os pongo? Pues concretamente son ese chaval tan avispado de Orson Welles, que la lió muchísimo un día de 1937. Exactamente. Y Truman, que sostiene un periódico que pone Dewey vence a Truman. Y lo sostiene sonriendo porque el periódico se ha colado y él ha ganado las elecciones, no sabemos si es para bien o para mal. El caso es que esas dos imágenes son muy significativas para los estudios de comunicación de masas. En primer lugar, la Guerra de los Mundos sentó el precedente para saber cómo podía haber llegado a la conclusión todo el mundo de que lo que estaba hablando era de verdad de una invasión extraterrestre. Y entonces hizo toda una investigación partiendo, lógicamente, de la perspectiva más extendida que había en aquella época, que era la aguja hipodérmica. Pues claro, la gente encendió el dial e inmediatamente creyó que al escuchar que estaban bajando los extraterrestres y que los marcianos salían de esos cilindros y que estaban fulminando al vicario y a compañía, dijeron, oh Dios mío, comienza la invasión extraterrestre, y salieron. Y no, analizaron que en realidad el porcentaje de gente que le había sucedido ese era muy bajo. Pero el porcentaje de gente que estaba escuchando realmente el programa también era muy bajo respecto a la histeria colectiva que se causó. Porque empezó a hablarse del boca a boca, se transmitió más allá de los medios de comunicación en sí, y analizaron que el impacto de los medios de comunicación no se limita únicamente a los espectadores a los que les llega la información, sino que tiene un impacto en ondas. Es
decir, primero llega a la gente que ha visto, que ha recibido esa información, luego funciona una cosa que se llama también con su consiguiente anglosajonada, el gatekeeper, que es líderes de opinión que se lo van transmitiendo también a su entorno, y así se va transmitiendo esa información y así va creando un clima de opinión el medio de comunicación en concreto. Es una obra muy bonita, la del análisis de la Guerra de los Mundos, que te explica en realidad un montón de factores y detalles que influyeron sobre esa histeria colectiva, ¿no? Y que te analiza también la estructura social del momento. Estábamos hablando de la amenaza del nazismo y a los americanos les estaba viniendo una propaganda constantemente en 1937 de que podía haber una guerra contra Japón, de que podía haber una guerra contra la Alemania nazi, guerra contra Japón, nos pueden invadir. Entonces la gente tenía ya como una cierta predilección a que pudiese darse una situación de invasión. Muchas de las personas que encendieron la radio y oyeron que nos estaban invadiendo y que estaban fulminando a la gente pensaban que eran los alemanes directamente. Ni siquiera pensaron que eran una invasión extraterrestre. Ellos oyeron invasión y ya están aquí y salieron a la calle corriendo o almacenaron víveres en su cobertizo, muy americano, ¿no? Después del periodo de la Guerra Mundial, donde se despliega absolutamente toda la fuerza de los medios de comunicación masivos en un esfuerzo propagandístico de guerra, llega la aplicación directa por primera vez en una campaña electoral de la estadística electoral con el agente escoge. Creo recordar que del matrimonio matelar no me lo he apuntado tampoco porque no quería extenderme tanto en las teorías de la comunicación. Curiosamente demuestra su eficiencia equivocándose de manera salvaje en las primeras elecciones en las que se establecen este tipo de encuestas, que son las de 1948 en los Estados Unidos, donde dicen que el candidato republicano Dewey iba a arrollar. No había absolutamente ninguna posibilidad de que Truman saliese reelegido. Date, ahí le tienes sonriendo. Muy bien, bonito estreno. Hay que admitir que nunca más, bien aplicadas, ese tipo de encuestas se volvieron a equivocar, porque está muy medido matemáticamente lo de la muestra percentual, el error de base, tal y cual. A 2.500 personas que encuestes vas a tener un error de más o menos 0,5, más o menos. No tiene por qué. Pero el caso es que metieron la gamba para su estreno. Luego, después de la Mass Communication Research, llega ya por fin una perspectiva más orientada a la ideología de izquierda, crítica, y que trata de analizar la estructura de los medios de comunicación previo análisis del impacto de las comunicaciones que emiten, que es la Escuela de Frankfurt. Hay que decir que, aunque normalmente se miran así escalonadas en el tiempo, difieren muy poco en el tiempo. Y en realidad, tanto la aguja hipodérmica de Laswell, como la Escuela de Chicago de la Starsfield, como la Mass Communication Research, como la Escuela de Frankfurt, conviven en el tiempo. Se van inaugurando con pocos años de diferencia y conviven en el tiempo. Y aunque partan de los años 30, en los años 70 todavía nos encontramos a autores de estas escuelas estudiando y analizando los fenómenos de la comunicación. La Escuela de Frankfurt lo que hace es darle esa perspectiva marxista o neomarxista en algunos autores, que establece que la estructura de los medios de comunicación es fundamental para entender cómo operan estos medios de comunicación, y analizan cómo en realidad unas pocas compañías, que sigue siendo así, unas pocas compañías son las que controlan absolutamente todo el tinglado de la transmisión de información. Vamos a ver luego cómo ha variado, cuáles son esas compañías, cómo ha variado, cuál es el modelo de comunicación, pero eso continúa dándose una concentración de los emisores de información, y cómo, si bien no es como la aguja hipodérmica y nos impacta de manera directa, tampoco es como la Escuela de Chicago, y los medios de comunicación, a través de un clima de opinión que generan, nos inciden, nos influyen, nos convencen, y vaya que sí lo hacen. Incluso cuando nosotros estamos convencidos de que no nos está afectando lo más mínimo, que no nos está convenciendo, ya está modelando los temas sobre los que tenemos opinión, ya está modelando cómo se orienta esa opinión masiva, nos está influyendo de manera muy fuerte, prácticamente de manera definitiva, en tanto en cuanto nuestro sistema de pensamiento se basa en gran parte en comunicación, ¿no? Hablamos con nosotros mismos, salvo alguna gente que parece ser que piensa por imágenes. Pues admiro. A partir de la Escuela de Frankfurt y con la evolución de la Escuela de Frankfurt llega los nuevos críticos ya en la nueva oleada de los años 60-70, a través también de la nueva izquierda, de la Universidad de Berkeley, de la experiencia de Chile, de Salvador Allende. Muchos de los investigadores de la Escuela de Frankfurt se fueron a Chile y siguieron desarrollando allí sus estudios de comunicación. Y los nuevos críticos directamente lo que hacen es, vale, la Escuela de Frankfurt ha dado un gran paso,
pero la cuestión es que está siendo tremendamente antigua. Ellos lo definen como clasista, pero en realidad lo que están diciendo es que es antigua. Analizan la información por la información, analizan los diarios masivos, analizan la radio en su parte informativa, los servicios informativos de televisión, y no se están dando cuenta de que la inmensa mayoría de los medios de comunicación, de los servicios informativos, ya no nos están proporcionando únicamente información de tipo actualidad, noticias, opinión política y cuestiones similares, sino que en realidad todo lo que nos están ofreciendo en su inmensa mayoría es entretenimiento. Y que ese entretenimiento también incide enormemente en nuestra manera de pensar y también condiciona enormemente nuestras opiniones y nuestra forma de ver el mundo que nos rodea, el entorno que tenemos. De hecho, Adorno, por ejemplo, se pone a analizar cuáles son las estructuras familiares que más se dan en las series de televisión estadounidenses, que no solo se veían en Estados Unidos, sino que se veían en la televisión de absolutamente todo el mundo. Empieza a analizar cuál es la estructura económica de esos personajes, de qué etnia son, empieza a analizar cuál es el mensaje que nos envían. Desde las series del American Way of Life de los años 50, que dice, es que no es el discurso de Eisenhower, no es los informativos hablándonos de la guerra de Corea, no son esas cuestiones, sino que son Lucy, que todo el mundo ama a Lucy, y series por el estilo, las que crean la cosmovisión estadounidense de cómo fueron los años 50, y las que les dan la opinión de que viven en el mejor país del mundo, de que ellos son los más desarrollados, de absolutamente todo. Muy poca gente en realidad en Estados Unidos tenía ese perfil demográfico o sociológico de ser una persona de clase media que vive en su casa unifamiliar con jardín dentro de un vecindario idílico y tal. Es muy poca gente, y de hecho muchas de las ciudades empezaron a moldear en base a la fama que generaba que ese modelo de vida era mejor y cómo se transmitía a través de esa ficción. En realidad, la inmensa mayoría de la población norteamericana en los años 50, por mucho que pudiesen adquirir 2 coches, seguían viviendo en las grandes ciudades, seguían siendo una población eminentemente industrial, seguían viviendo en sus pisos, en sus adosados, en unas condiciones, en una demografía muy distinta a la que te muestran en esta ficción norteamericana. Y estos nuevos críticos son los primeros en analizarlo. Debajo de la serie Taxi, que tiene una influencia muy grande en los años 70, se encuentra un videoclip de Michael Jackson, concretamente Thriller, que a día de hoy todavía sigue siendo uno de los videoclips más importantes de... ¿Por qué un videoclip? Porque luego os voy a contar una cosa que probablemente os sorprenda de los videoclips, que no... Luego os lo digo. Pero bueno, nos quedamos... Con la intriga. Os lo dejo ahí con la intriga. Nos quedamos con estos nuevos críticos que son, a día de hoy, porque como bien os digo, en los años 30 ya empiezan estas teorías de la información de la Escuela de Frankfurt o de la Mass Communication Research. Las teorías que comienzan a verse en los años 70 son de plena actualidad. Y el único elemento novedoso que tenemos es todos los factores que ha introducido la digitalización, la irrupción de la informática y en la teoría de la información y en el consumo de información. Esto que veis es Internet, una parte muy chiquitita. Es así, así se ve. Si viésemos Internet sería así. Es como una galaxia de nódulos que están interconectados. Bueno, la irrupción de la red que lleva la informática de consumo a absolutamente todos los hogares en un segundo salto conectados a Internet, con la posibilidad de entrar en cualquier web del planeta y recibir toneladas ingentes de información, nos iba a abrir una ventana a absolutamente todo el cosmos y todo el mundo iba a ser gente súper informada, no iba a haber capacidad de engañarnos gracias a este salto cualitativo que daban las tecnologías de la información para disfrute de absolutamente todos los individuos. También tiene mucho de la escuela de Chicago, ¿no? El lado bonito de un medio de comunicación. ¿Qué pasa con el mito de este desarrollo tecnológico de que va a liberalizar y tal? Que en lugar de partir de un análisis de la estructura, parte de un análisis de la partícula, que es el hecho de que a través de un ordenador tú te metes en la red y puedes acceder a absolutamente todas las cosas, en lugar de analizar cómo se va a traducir eso, en qué se va a convertir en el momento en el que lo masifiques, en el momento en el que lo establezcas como un elemento social incorporado a absolutamente todos los individuos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que en realidad ese mito del desarrollo tecnológico que nos iba a permitir romper las barreras de cualquier tipo de censura, que nos iba a permitir tener acceso a un montón de informaciones distintas de todo el planeta, a un montón de opiniones distintas a las que antes no teníamos acceso,
queda bastante limitado en la realidad por la estructura económica que impera también a la hora de hablar de Internet, a la hora de operar Internet. Uno de los elementos de los que más nos hablaban cuando yo estaba en la carrera, incluso a principios del año 2000, a mediados del año 2000, era de que la informática nos iba a permitir romper las barreras entre la información y la comunicación, que hasta entonces únicamente se podía haber hecho de manera puntual, cuando en algunos consultorios televisivos y luego en algunos consultorios de radio, digo luego porque eran desde antes, pero luego los consultorios televisivos como que fueron desapareciendo y la línea abierta en radio permanece, ¿no? Era la única manera de introducir y las cartas al director, pero que tienen una censura previa y una selección previa muy grande. A través de la digitalización íbamos a poder tener la oportunidad de incorporarnos nosotros y ser los protagonistas de la información que recibíamos, a través de los foros, a través de los comentarios, a través de un montón de mecanismos para poder escribir nuestra opinión directamente sobre el lugar. El feedback se generalizaba, ¿no? Bueno, hemos visto con el paso del tiempo que ese feedback tiene un problema, que es la hipermasificación, que lo convierte de muy difícil acceso, y el ruido, que genera también esa hipermasificación. Es decir, uno puede ver un artículo colgado en un diario digital y se encuentra de repente que tiene 569 comentarios, a no ser que se tenga mucho tiempo libre o se esté muy interesado en el clima de opinión de concretamente la información que está volcando, o vas leyendo los últimos, o ese feedback queda bastante limitado. La otra cuestión de la que hablaban era de la democratización de los medios, es decir, a través de Internet iban a ser muchísimo más barato realizar tu propio medio de comunicación, que la gente realizase esos medios de comunicación y que entrase a competir con los contenidos que realiza con las grandes compañías que hasta entonces controlaban la emisión de información. Es cierto, por un lado, pero nuevamente queda bloqueado gracias a este elemento del ruido. Hay una hipermasificación tan sumamente grande de los mensajes que se transmiten a través de la red que sigue siendo esa estructura de medios tradicional la que sigue llevándose el gato al agua. Bien es cierto que ahora se han abaratado tremendamente los costes para montar una radio digital, para montar una televisión digital como la que tenemos aquí, para montar cualquier clase de medio multimedia, incluso digital. Ahora bien, a la hora de llegar a los estándares de calidad y de llegar a competir con las grandes compañías de comunicación, nos encontramos igual que los fanzines en los años 70 impresos en el barrio. Nos encontramos igual que la emisora comunitaria se encontraba hace 30 años, enfrentándonos a auténticos monstruos. Unos cuantos datos, por ejemplo. De las 100 primeras páginas por número de visitas en el mundo, solo 6 de ellas son medios de comunicación. De las 100 mayores, pero bueno, eso también tiene trampa porque de las 100 páginas más vistas, muchas son páginas accesorias, buscadores, indicadores, 30 versiones distintas en 30 idiomas distintos de Babel, siempre es un par de compañías. Pero bueno, los medios de comunicación son la BBC, la CNN, el New York Times, el Guangming Daily de China, el China Daily de China también, y la agencia de noticias nacional Xinhua. Hay una guerra fría, ¿eh? se nota muchísimo. Esos son los 6 medios de comunicación cuyos portales se encuentran entre los más vistos. Una cosa curiosa, de la que me he enterado, nunca te vas a dormir sin averiguar algo nuevo, es que el caso español es muy particular a este respecto. Y ya de paso os lo digo, que es un poco casi fuera de lugar. Mientras me documentaba para ver cuáles eran estos portales de información que más impacto tenían a través de la digitalización, me puse en concreto a analizar el caso español. Y en el caso español es muy distinto al del resto del mundo, también porque tienen sus propias fronteras subjetivas. Los usuarios de aquí tienen un mercado nacional muy desarrollado. Entre las 25 páginas más visitadas en España, si bien las primeras siguen siendo las mismas que de las 100 mayores de todo el planeta, luego nos encontramos que sí que hay una presencia bastante elevada y en posición bastante más alta de los medios de comunicación tradicionales. Y nos encontramos que el Marca, el Mundo, el País y el ABC se encuentran entre las 10 primeras, entre las 10 primeras y las 25 primeras de las páginas más vistas de España. Dos peculiaridades: una, que haya tantos medios de comunicación entre las cosas más visitadas, y dos, el hecho de que son periódicos.
que claro, no caí en la cuenta del hecho de las 100 páginas más vistas de todo el planeta, el único periódico es el New York Times, y ya me sorprendió, pero es que no sé por qué, pero aquí tenemos la costumbre muy adquirida de que para consultar la información lo seguimos haciendo en las cabeceras de los diarios que teníamos impreso y que se han trasladado a... Y de hecho, los diarios digitales que han nacido siendo digitales han copiado el mismo modelo que las versiones digitales de los diarios impresos. Ahí tenemos al diario.es, ahí tenemos al Confidencial, ahí tenemos al Español, ahí tenemos todos estos nuevos diarios que se han fundado única y exclusivamente de manera digital sin edición impresa, copian exactamente el mismo modelo, el mismo con secciones y han incorporado la multimedialidad de la misma forma que los diarios tradicionales. Pero bueno, ¿a qué iba con estos datos? A que esa democratización de los medios se queda bastante limitada. En el caso español, por ejemplo, no está entre los 25 primeros WordPress, que es el principal proveedor de blogs y webs alternativas que tenemos. Con todos los blogs que hay en España, con todas las páginas web y portales de información alternativas que puede albergar WordPress, entre todos ellos que se supondrían visitas a WordPress, no llegan a alcanzar el top 25. Mientras que hay otros medios como El País o como El Marca que ya están en ese top 25, para que nos hagamos una idea del choque entre la capacidad de lo que se llama desde algunos sectores contrainformación y la información hegemónica, digamos, yo prefiero llamarlo como información hegemónica e información alternativa. Casualmente lo he escuchado ayer, que El Mundo y El País eran los dos medios que digitalmente tenían más... Uy, ojalá, esa es Marca. No sé si fue de la cadena SER que lo escuché. Sí, lo que pasa es que suelen hacer el truco de truncar el hecho de que cuando se hace el análisis de medios y tal, suelen excluir el número de visitas, la contabilización de visitas que tiene tanto en Italia la Gazzetta dello Sport como aquí en España el Marca o el AS, el Mundo Deportivo, y entonces hablan de los diarios de prensa generalista. Mucho más clasista es, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando el índice de visitas a medios de comunicación te analiza la BBC, The Times, The Independent, The Guardian, el Daily Telegraph, pero te excluyen The Sun, The Mirror, todos los diarios sensacionalistas y hablan simplemente de prensa seria. La página de medio de comunicación más visitada sigue siendo, ahora bien, es cierto que El País y El Mundo son de prensa generalista, multimedia digital, los más visitados. Y por debajo de ellos ya el ABC, bastante a distancia. Y la cuestión es esa, que siguen siendo esas mismas compañías, esos mismos corporaciones multimedia que poseen un montón de medios de comunicación englobados dentro de las que mayor número de visitas tienen. Y si nos vamos ahí, nos metemos en la estructura de la información, os podría decir algo que asusta muchísimo más, que es el hecho de que 3 agencias informativas son en realidad las que elaboran la información para absolutamente todos esos medios. Ahora, Xinhuan se está metiendo ahí bastante potente. Los chinos están librando una batalla de la comunicación y de la hegemonía cultural a nivel mundial bastante grande, aunque también tiene trucos. Son el mercado de Internet más grande que hay porque tiene el mayor número de conexiones a Internet en su mundo. Pero sí que tiene influencia. Por ejemplo, en África ya se empieza a consultar portales que vienen de información de la agencia china. También están empezando a hacer determinada colonización cultural. Y la multimedialidad. La multimedialidad nos ofrecía la oportunidad de combinar la palabra escrita con la imagen fotográfica, con el sonido, con la imagen y sonido de vídeos y tal. Antes os hablaba de los videoclips. Los videoclips tienen la particularidad de ser el elemento audiovisual más consumido en Internet con muchísima diferencia. Una cosa que cuando yo lo vi por primera vez no me lo creía. Y es que cuando llegamos a la época de la digitalización y de Internet y de todo este acceso a la información, que sí que es cierto que, por ejemplo, yo he de admitir que he escuchado un montón de música y he leído un montón de cosas y me he informado de muchísimas cosas, principalmente también a través de la Wikipedia, que me parece lo más bonito que hay ahora mismo masivamente y hegemónicamente en Internet. Pero por cada impacto que tiene eso, hay otros 10 impactos de vacío, ruido y cosas peores que ya veremos. El caso es que cuando nos metemos en la multimedialidad lo que vemos es una reproducción de los elementos más adecuados de los medios de comunicación anteriores aplicados a Internet.
Un servicio informativo largo ya no se le puede trabar nadie. En Internet nadie se pone en YouTube a ver el informativo de 1 hora y media, ¿no? Se pone a ver como mucho una comunicación concreta de determinada duración, un mensaje concreto, cerrado. Pero no se pone a ver una tanda de tal, porque prefiere ir eligiendo las noticias o bloques de noticias concretas de lo que le interesa. Bueno, los 10 vídeos más vistos de YouTube son videoclips musicales, de 3 compañías distintas. De Sony, de Warner y de... no me acuerdo cuál era la otra. Pero vamos, que son 3 discográficas, 3 distribuidoras que tienen los 10 videoclips más vistos. Y de los 20 primeros son videoclips. Y de los 30 primeros son videoclips. Y tenemos que llegar al puesto 30 y tantos de los vídeos de YouTube para encontrarnos un capítulo de Masa y el oso, que son unos dibujos animados. Y después de Masa y el oso viene otra tanda de videoclips enormes. Son todo videoclips. Y videoclips, no cualquier videoclip. Videoclips que han salido en los últimos 5 o 6 años, producidos por estas 3 discográficas y que tienen una serie de mensajes muy concretos y muy directos y muy concisos, que son hipersexualización, la adoración del dinero, la adoración del éxito individual. Todas las personas que salen son personas jóvenes, de clase súper alta, que hace así con billetes y que tiene vehículos de oro a su alrededor y... Y os podéis imaginar cuál es el impacto... El vertedero de oro de la divinidad. Exactamente. Pero vaya, la multimedialidad también se lo ha puesto muy fácil a estos medios de comunicación masivos, y competir con ellos sigue resultándonos tremendamente difícil. Porque si bien es verdad que nosotros podemos hacer contenidos de todo tipo y publicarlos en la red de manera muy sencilla, ellos pueden hacerlo de manera masiva. En el momento en el que lo hacen de manera masiva te saturan y tú simplemente quedas ahí en un mare magnum de contenidos que puedes encontrar por la red o no, porque también hay determinada intencionalidad en los motores de búsqueda de los resultados que te salen antes. Así que claro, dicen, entre las 100 páginas más vistas está la primera, lógicamente, y el gran emperador de Internet es Google, es el motor de búsqueda. Google tiene su propia sección de noticias, que los medios de comunicación españoles, en una falta de visión tremenda, boicotearon porque decían que Google Noticias les quitaba visitas a su portal. Es como no saber adaptarse a los nuevos tiempos un poco, ¿no? Y querer mantener. ¿Qué ha pasado? Que se han quedado fuera. Se han quedado fuera y que entonces Noticias Google ahora indexa lo que les sale. Y además les sigue indexando sus artículos, pero te hacen el truco de que cuando das a quiero ver más fuentes de esta noticia te dicen no, porque no nos deja. Visita estas páginas. No nos deja. Nos encontramos, después de este mito del desarrollo tecnológico, con su democratización de los medios, con las oportunidades que nos ofrecía la multimedialidad y con el feedback y la posibilidad de incidir para que corrijan el derecho de acceso muchísimo más elevado que me río yo, nos encontramos en realidad con una serie de problemas y de perspectivas de futuro que a lo mejor deberíamos prestar atención más allá de dejar per se que la revolución digital continúe campando sin intervenir y sin tratar de enfocarnos a cómo queremos que sea. Para mí, ¿cómo querría que fuese? Como Wikipedia, ¿no? Wikipedia es el modelo perfecto de un elemento que se construye colectivamente entre todo el mundo, que tiene una información con unos estandarizados y que sirve para desarrollar de manera gratuita la cultura de absolutamente todo el que quiera acceder, ¿no? Sin embargo, no es lo que impera. De las 100 páginas más vistas de Internet, la única que hay como esa es Wikipedia. Y ahí se queda, es de las más visitadas, pero ahí se queda, es una entre 100. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en primer lugar el sempiternos ruido del que ya estábamos hablando. ¿Qué le sucede a este ruido? Este ruido impide que determinadas comunicaciones contrahegemónicas o alternativas lleguen a irrumpir en la primera división, en el percentil de lo más visitado de fuentes de información del mundo, ¿no? Y también nos introduce otro elemento, que es, bueno, ahora os hablo más en profundidad del ruido. Primero la cuestión de que, junto a todos estos servicios y junto a la magia que nos ha brindado Internet de poder acceder en cualquier momento a solucionar la típica apuesta de qué dijo ese personaje en esa serie de televisión en aquel capítulo instantáneamente, muchísimas conversaciones de salir por ahí y de estar en el bar se nos han terminado, porque inmediatamente algún listo lo mira en el móvil y se acabó el debate.
No sé, le han quitado algo de salsa a la vida también. Pero a cambio de esos servicios tan maravillosos que nos proporcionan, nos están cobrando algo que ni nos estamos dando cuenta. Nuestra privacidad total. El mito de 1984 que decía que íbamos a estar súper vigilados y tal, no podía soñar lo que podía llegar a hacer la tecnología por controlarnos. Puede localizarnos en absolutamente todo momento, de hecho nos tienen localizados en absolutamente todo momento, y lo peor de todo es que no es para perseguirnos por nuestras opiniones o por nuestras ideas, sino para que compremos el yogur más adecuado o ver si nos pueden colar un crédito para pagar durante 15 años un Audi que no necesitamos. Porque quien nos vigila son un gran conglomerado de compañías postindustriales que lo que quieren hacer es colocarnos productos. Las imágenes que he puesto están muy bien seleccionadas. La primera es el Ministerio de Seguridad chino. El Ministerio de Seguridad chino es una entidad estatal que, sin que tengamos absolutamente ninguna relación con ella, controla una cantidad crítica de nuestra información. Es maravillosa. Y a la otra vera su enemigo en esta grafía de la información digital, que es la NSA. La NSA, si el Ministerio tiene un montón de información, la NSA la tiene toda. Es de Estados Unidos. Es la de Estados Unidos. La tiene toda. La gente suele decir, ¿la CIA me vigila? No, la CIA no te va a vigilar nunca. Eso debes entenderlo. Quien te va a vigilar, y lo hace, es la NSA. Y además, lo hace con unos mecanismos y con unas herramientas digitales que son maravillosas. Tienen unos parámetros de rastreo que no necesitan a alguien estándote escuchando todo el rato, ni leyendo lo que pones, ni tal. Simplemente, con unas arañas y motores de búsqueda, van buscando cuáles son las palabras clave. Esto ya, después de los atentados del 11 de septiembre, pasaba con Messenger de MSN. Ya te buscaba determinadas palabras claves e iban pasando a un en el que tenía su propia ecuación, que te decía a tanto porcentaje de palabras y no sé qué, no sé cuántas, es sospechoso, ya pasaba a un listado de cosas que se tienen que vigilar por parte de un ser humano, que es un individuo que se aburre muchísimo y que está leyendo conversaciones ajenas durante horas y horas ahí. Y si resulta que, evidentemente, después de la fiscalización humana de tus conversaciones eres una persona sospechosa, pasas al listado de personas sospechosas que está bajo constancia y vigilancia más en pro. Pero todos vamos pasando a través de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Porque vamos dejando un rastro digital inmenso. Eso que tenemos al lado del Ministerio chino es las cookies. Las cookies, cuando estamos visitando internet a través del ordenador, ya nos van avisando en absolutamente todas partes. Ahora son muy educados. Antes lo hacían de una manera hostil, ahora son muy educados y nos dicen: oye, que si quieres visitar mi página, voy a registrar hasta si te hurgas la nariz mientras estás metiéndote aquí. ¿Quieres seguir aquí? Aceptar o dar a la X y salirte de mi página. Te lo ponen en todas, y cada vez que entras en una página web te dan la advertencia de las cookies. El mejor consejo que os puedo dar es que, aparte de la memoria que ocupan, que es increíble, las borréis de vez en cuando, porque de repente te asustan. Dices, tengo hambre, y te aparece un anuncio de ¿quieres encargar una pizza? Y asustan de verdad. Pero paranormal. Y luego, mecanismos. Yo quería preguntarte, cuando borras el historial, Sí. es decir, ¿navegas en oculto? ¿Realmente navegas en oculto o no? Cuando borras el historial, desde luego te elimina absolutamente todo el rastro que conduce hasta tu propio ordenador. No así el rastro que te has ido dejando por ahí. Por ejemplo, si tú navegas en Google con una cuenta de Gmail abierta, Google sabe en todas las páginas que has entrado. Es como Dios. ¿Has entrado en esa página mala? Google lo sabe. Google lo sabe. Y de hecho, puedes entrar en la configuración en tu propia cuenta de usuario y comprobar cómo te tienen registrado absolutamente. Una vez nos robaron una cuenta de correo electrónico de trabajo de un programa de radio y pudimos ver desde dónde habían entrado. Porque Google lo sabía y quedaba ahí registrado. ¿Sabes la segunda parte? Y la segunda parte, entrar es con el perfil oculto. No. Sí y no. O sea, no queda rastro en tu explorador. Sirve si no quieres que tu compañero de piso se entere de cuáles son tus claves del banco o algo por el estilo, ¿no? Pues ser muy inaceptables. No te deja rastro en el explorador, en tu ventana, en el historial, en tal, pero el nódulo remoto que llegas, es decir, el portal web que visitas y todo eso, sí que se entera. Y claro que registra tu IP y que tú has entrado. O sea, oculto para ti. O sea, haciendo así.
No, pero sí que hay maneras de navegar de manera camuflada, solo que exigen un esfuerzo de descargarte un servicio concreto, Tor web y todas estas cosas que luego se utilizan para comprar armas por internet, básicamente, la deep web y todas esas cosas turbias. Y el otro mecanismo que utilizan en la exploración de internet a través de ordenadores y tal es el spyware, ¿no? Directamente se te baja un programa que lo que hace es iniciarte un proceso a costa de tu memoria y a costa de las aplicaciones de tu ordenador, o sea, está utilizando rendimiento de tu ordenador en contra tuya para enviar información a alguien. Y todos tenemos un montón de spyware en los ordenadores, por mucho que... porque cada X te entran. Es como lo de limpiarte con un jabón antiséptico, las bacterias van a llegar porque están en el ambiente, ¿no? Independientemente del sistema operativo también. Independientemente del sistema operativo. La gente que cree de verdad que gracias al software libre se queda a salvo, son muy inocentones. Esta gente sabe hacer auténtica magia. Y a mí de verdad me causan pánico. Es que pueden activar tu webcam y estarte, ¿sabes?, viendo lo que estás haciendo sin que tú te enteres y tal. Y yo no quiero creerte, ¿vale? Prefiero vivir sin saber esas cosas. Con internet en los móviles se ha multiplicado por 100. Ya es catastrófico, porque de hecho, si en internet se podía evitar con determinadas habitudes y con determinadas costumbres de exploración y tal, en el móvil ya es absolutamente imposible. El móvil inmediatamente se vincula a una personalidad a través de tu número de teléfono y luego encima te pide que vayas unificando absolutamente todas tus cuentas en Gmail, tal. Yo creo que un día, igual que una cuenta bancaria, antes era una opción y terminó siendo obligatoria prácticamente para domiciliar la nómina, los impuestos, las facturas y tal, las cuentas de internet habrá un momento en el que se hagan obligatorias. Una ID digital, seguro. Ya existe la firma digital y seguro que hay un momento en que llega una legislación que nos obliga. Ya se están dando pasos hacia ello, aunque no nos demos cuenta. En Facebook nos exigen que sea un nombre real, en Gmail nos exigen que sea una persona, no puede ser ya una entidad y tal quien abre una cuenta de correo, y así todo. Se va enfocando para que sea la personalidad física la que tenga la... Y ya no es que abras una cuenta de correo, sino que abres un usuario y un perfil dentro de sus servicios, ¿no? Esta es la contraprestación maravillosa que tenemos, y en los móviles cada vez que te bajas una aplicación te da un listado de, a cambio de esto tengo que entrar en tus fotografías. Eres una aplicación que básicamente me tiene que decir el tiempo que hace. ¿Para qué tienes que ver mis fotografías? No lo entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ellos sabrán, y encima le damos a aceptar, porque es gratis la aplicación, es maravilloso. Otra cuestión es el ruido, el sempiterno ruido del que siempre estábamos hablando, ¿no? Esa imagen que tenemos ahí no es internet, sino que es WordPress, simplemente. Es para ver uno de los mayores proveedores de blogs y de páginas web accesibles y económicas que hay para el usuario de a pie, ¿no? Que no es una corporación ni tal, sino que es una pequeña compañía o un individuo, una persona física directamente la que puede realizar sus contenidos y volcarlos en internet de esta manera. Bueno, para empezar, la blogosfera ha ido estancándose. Hubo un momento de revolución auténtica en el año 2005 y por ahí, a mediados de la década del 2000, en el que todo el mundo se hacía su propio blog, y nos encontramos un montón de blogs durmientes ahí enormes que tenían una entrada a lo mejor y ahí se quedaron. Sigue creciendo, pero ese crecimiento se está estancando, y eso a pesar de que ahora mismo se está digitalizando muchísima población en la India, en China y en otros países en vías de desarrollo, en los BRICS sobre todo, que claro, lógicamente al entrar más gente en internet, más gente abre sus blogs, pero a pesar de ello se está hablando de que actualmente nacen 5.000 nuevos blogs al minuto. Es una cifra bastante parecida a la que había en 2012. En cambio, desde el año 2003-2004 hasta el año 2008-2009 vamos viendo que va incrementándose esa cifra de manera brutal, y ahora mismo se está estancando. Creo que llegará un momento en el que se estabilice completamente o directamente empezará porque la gente utiliza internet sobre todo como receptora, y ya se acaba ese mito de romper las barreras entre la comunicación y la información, y el feedback que enviamos, la respuesta que enviamos es simplemente accesoria. Esos comentarios que decimos en los diarios digitales o las publicaciones que ponemos en las redes sociales que tanto incrementan nuestro ego, pero que en realidad solo se enteran
un grupo reducido de personas que tenemos a nuestro alrededor. Y que encima, la inmensa mayoría de las veces lo hacemos enlazando otros productos de comunicación, otros paquetes de datos que nos proporciona algún otro portal, la inmensa mayoría de las veces de esas páginas web más visitadas de corporaciones que controlan y dominan. También que el entretenimiento es lo que prima en la era digital, y al igual que venimos de los medios de comunicación masivos, que lo que más transmitían era entretenimiento a través de series de ocio, de películas, de programas de variedades, de concursos, y los informativos quedaban reducidos a determinadas franjas que son las que todos conocemos porque se establecieron, se estandarizaron bastante pronto, que son 3 secciones informativas de X duración en cada una. Muchos canales de televisión directamente ya están empezando a desprenderse de ellas, y lo ven como algo bueno. Me encanta, me parece fascinante el concepto del canal nuevo de televisión este de Bimaz, de sin información, noticias ni tonterías de esas. Entonces lo que vas a poner va a ser súper serio y súper útil. La cuestión es que una gran cantidad son ocio retroalimentado, porque es verdad que son los propios usuarios los que hacen una gran cantidad de contenidos muy imaginativa para volcarlos en la red, y a veces triunfan, tienen éxito, que ahora se llama viralizar, porque se expande, dicen que como un virus. Viralizar, que básicamente es tener éxito y popularidad de toda la vida, ¿no? Como por ejemplo ese oso sentado en una mesa que a todo el mundo le hizo muchísima gracia y que ahora dice cosas. Toman la imagen de ese oso y le ponen a decir alguna frase y la van transmitiendo. Y luego, sobre todo... ¿Qué nivel de estupidez? Pero es así, sabemos que... Es que la estupidez es la que lleva a los peligros. Y luego, otro problema muy grande que hay en Internet, que es, sí, íbamos a acabar con la censura, íbamos a acabar con la capacidad de engañarnos, y resulta, y aquí sí que llegamos a la parte más dramática de la cuestión del ruido en la era digital, que es los bulos. Las leyendas urbanas, la cantidad de mentira que pueden llegarse a ver por Internet y que la gente se cree. Un estudio del año 2010 de la Asociación de Internautas calculaba que en torno al 70% de las personas no saben distinguir un bulo, con su respectiva anglosajonada de turno, que es un hoax, de una noticia real. Esta que he puesto es muy dramática, ¿no? Pues es un fotomontaje y decían: han encontrado un gigante en no sé dónde, y la noticia corrió como la pólvora por todo el mundo. Es muy cutre. O la típica de Anaconda se come a diputado brasileño, que he visto por lo menos 10 veces en la red. Siempre me la enlaza de ahí, alguien cae y se lo cree. Pero... encima que sigue las normas de la leyenda urbana, las leyendas urbanas que llegan existiendo siglos, pero que no llegaban a los medios de comunicación tradicionalmente. A veces sí, se colaba una leyenda urbana como noticia en un periódico, ¿no? Y ese periódico, pues, se le caía una gota de sudor por aquí de la vergüenza porque había metido la pata hasta el fondo, ¿no? Creyéndose una información que no era fidedigna. Ahora acampan a sus anchas y a determinados portales de Internet no solo les da igual, es que les encanta que sean mentira, y seguro que se están riendo de que la gente se siga creyendo que mediante determinados cebos y determinadas trampas la gente siga entrando en sus noticias falsas, como la del gigante o como una anaconda que se come a un diputado brasileño. Es increíble. Luego, el acceso global del que tanto nos hablaban, que decían que ahora íbamos a poder acceder a todas las noticias del planeta, ya no íbamos a estar restringidos por los mercados, una perspectiva muy liberal, ¿no? La globalización va a ser genial. Pues funciona exactamente igual que la globalización económica, solo que con la información. Siguen existiendo esas fronteras subjetivas, y el consumidor final, el ciudadano, el vecino que está conectándose a Internet, sigue teniendo un mercado local que condiciona su manera de consumir su tiempo en Internet. La demostración es que de las 25 páginas más vistas de España están los diarios españoles, y ni por asomo aparece ningún medio de comunicación latinoamericano, por ejemplo. Que es una cuestión que a mí me parecería muy evidente, ¿no? A priori parece muy evidente. Dices, es que de repente ya no tengo la producción cultural, ni la producción informativa, ni la producción comunicativa
de un mercado de 50 millones de habitantes como es el español, sino que ahora puedo llegar a todos los contenidos que se elaboran de 500 millones de hispanoparlantes alrededor del mundo. Pues no lo hacemos. No nos molestamos en leer el diario Clarín, ni en ver Telesur, ni en ver Televisa, ni en ver Telemundo, ni absolutamente nada. Seguimos consumiendo, no sé por qué, porque existen unas fronteras subjetivas y unas barreras culturales que nos encorsetan dentro de nuestro propio mercado. Hay una demostración muy anecdótica, pero muy extendida y muy visualizadora de este fenómeno, que es que cuando en YouTube te metes en un vídeo que te cuenta un capítulo o una fracción de una serie de televisión o de una película y resulta que tiene el doblaje latinoamericano o el español, la persona latinoamericana o la española monta en cólera y tiene que poner su comentario con su ilusión de participación de decir: oh, qué pestilente este doblaje. Y es una cuestión de costumbre, ¿no? no sé, pero existe esa barrera cultural. Que los titulares sean distintos en los medios de comunicación, no sé. Yo creo que directamente en realidad es un hábito y una costumbre de consumo. Que si fuésemos conscientes de que a lo mejor hay diarios latinoamericanos de mayor calidad de los que hay ahora mismo en España, nos meteríamos en la sección de internacional de esos diarios en lugar de meternos en la sección de internacional de aquí. Si bien para informarnos de manera local, lógicamente vamos a tener que aproximarnos más, o no, quién sabe ya a día de hoy, pero sí que tenemos un amplio abanico de medios a los que podemos acudir para informarnos de otras cosas. No lo hacemos, no se hace. Pero no se hace también por desconocimiento. Quiero decir, la mayoría de personas desconocen cuáles son los periódicos de América Latina. Bastante, digo, residentes en España. Porque una cosa también que sucede con Internet es que tienes que meterte tú activamente. Es decir, tienes que ir tú un poco a buscar el link, salvo la típica cosa de publicidad que te salga. Sí, pero tiene un problema, que es que, por ejemplo, la versión web del Diario Latino, que se repartía gratuitamente y tal, tenía más visitas que los propios diarios de Latinoamérica por parte de la población latinoamericana que estaba residiendo en España. Hay algo que condiciona. También me imagino que la trampa de los buscadores y la dictadura del motor de búsqueda, que tú buscas una noticia en Google ahora mismo y te aparece, como es google.es, las noticias de... Una cuestión muy graciosa de intentar legislar por parte de los estados. Hago un paréntesis para contaros esto porque me acabo de acordar al mencionar lo del dominio.es de Google. No es lo mismo Google España que Google.fr de Francia, ni Google.it de Italia, ni Google.k no sé qué de Corea. Y entonces tiene su sede y su domiciliación aquí y se tiene que ajustar a las leyes de aquí, pero claro, en Internet es muy difícil ponerle fronteras, ¿no? Y hay una cuestión que es que por determinadas demandas y por privacidad y por los derechos de intimidad y de imagen de las personas, tú cuando buscas un nombre concreto a veces te sale un cartelito que te dice se han omitido resultados de la búsqueda en protección de la ley. ¿Sabéis cómo burlarlo? Ponéis google.com y hacéis la misma búsqueda y os sale. Ya está. Porque claro, google.com, el dominio corporativo de la compañía, claro, está exenta, se rige bajo las leyes norteamericanas. Intentan establecerse esas limitaciones también. Por ejemplo, en Alemania no se pueden ver la mitad de los vídeos de YouTube por los derechos de autor. En Reino Unido ahora ya no se puede ver La Sexta, ni Telecinco, ni Televisión Española a través de Internet, que a un amigo mío le sacaron de quicio hasta que encontró el truco para meterse a través de otro servidor y sigue haciéndolo, pero intentan legislar para eliminar determinados accesos a nivel nacional, ¿no? Intentan hacer una versión atenida a ley nacional de Internet y eso les resulta muy difícil, están teniendo muchísimos problemas. Pero bueno, gracias al modelo único de pensamiento y a este sistema que tenemos, ¿no? Sí que hay mucha cooperación y entonces es muy habitual que las compañías se dobleguen directamente a ofrecer y lo que el país te pide. Incluso Google en China, que teóricamente, la censura de China impide a Google entrar. Parece que la gente pensaba, es que no quieren que los chinos se informen de Internet a través de... Y en realidad
siendo un poco paranoico o conspiranoico, se puede llegar a pensar que en realidad China lo que estaba deseando era utilizar a su mercado interno como rampa de lanzamiento para esta guerra fría de la comunicación y de los contenidos informativos y de informática, para que la agencia Xinhuan no fuese arrollada por mercado exterior, para que los buscadores chinos no fuesen comidos totalmente por los buscadores norteamericanos como Google o Altavista en su época, ¿no? Y viendo los resultados que tiene ahora mismo de visitas y el mapa de consumo de Internet ahora mismo a lo largo del globo, puede ser, o a lo mejor simplemente es un efecto secundario no esperado directamente de una censura que realmente tenía la intención, no sabemos. El caso es que China como que hizo su propia versión de la red y de cuáles eran los puntos de referencia a los que tenían que entrar los usuarios, y ahora esa red china es enorme y compite directamente con la que venía de Silicon Valley y de la revolución digital norteamericana. Luego nos encontramos con un estancamiento de la revolución digital de los contenidos, no únicamente de la blogosfera, sino de absolutamente todos los elementos. Se puede llamar estancamiento, se puede llamar también una estandarización. Una estandarización. Al principio, cuando se crea un nuevo elemento, hay muchísimo caos y muchísima experimentación, y brotan un montón de intentos distintos y luego, a medida que van triunfando determinados modelos de comunicación, eso que se va quedando. Si teníamos el modelo de los videoclips para ver cuáles eran los vídeos más vistos de YouTube, en YouTube hay otra cuestión también de impacto informativo, que es el número de suscripciones, porque claro, a lo mejor el vídeo de Lo Pagan Más Style es el vídeo más visto del planeta con 2.000 millones de visitas. 2.000 millones de visitas, casi un tercio de la población, y creciendo, me imagino que ya será bastante más. Casi un tercio de la población ha visto ese maldito videoclip. Bueno, y el caso es que se han normativizado, estandarizado, y uno de los indicadores que podemos comprobar es el número de suscripciones que tienen. Una cosa es que veas ese contenido, ese producto en concreto, que puedes buscar rápidamente, y otra cosa es que busques a un autor concreto. El modelo de las suscripciones se aproxima mucho más a los bestsellers de los libros, o sea, está normalmente individualizado a un YouTube star, a una persona en concreto, que es como el vídeo articulista, ¿no? Como el que te hace los vídeos de su tipo y que te los saca semanalmente y tiene pues millones de suscriptores. La inmensa mayoría hablan, una vez más, de música y entretenimiento o de videojuegos. Metemos un nuevo factor que son los videojuegos, pero igualmente sigue siendo la industria del entretenimiento la que tiene más impacto de manera total y absoluta. Medio de comunicación más suscrito, no he llegado a verle. Te vas al index 100 de cuáles son los 100, no hay ningún medio de comunicación. Te vas al index 200, no hay ningún medio de comunicación. No lo hay, no lo hay. Como mucho nos encontramos ya productoras audiovisuales y cosas por el estilo. Nos encontramos Microminia, que es una revista de videojuegos. Pero... ¿Qué renacimiento? Hábitos de consumo, también son hábitos de consumo. Yo, por ejemplo, nunca voy a suscribir a absolutamente ningún canal de YouTube, ¿no? Eso es una forma de otra generación en Internet, que te tiene como referentes. Os lo tengo que poner, es que lo tengo que poner, si no, no, esto es incomprensible. Vamos a hacer una pausa para poneros al ser humano de mayor influencia audiovisual de Internet en la actualidad. Una visita accesoria. Una visita accesoria. A ver cómo pasó esto. ¿Que no funciona? No, esperad un momento. Aquí tenemos al que más suscriptores tiene en España, que es el Rubius, que imita, con poner P ya sale, PewDiePie. ¿Y eso qué es? Pues es un tipo sueco que hace exactamente lo mismo que... Qué horror.
Qué lástima esta gente no va a Esto es en plan Java. Juega a videojuegos y habla de lo que está jugando. Chaval, ¿esto no me has visto? Esto, bueno, con muchísima diferencia. Tiene, vamos a mirarlo ahora mismo. ¿Por qué? Vamos a mirar ahora mismo qué número de suscriptores. Tiene 45.604.000 suscriptores. ¿Por qué? Calculad que en torno al 1.000.000 de visitas es $1.000, a grosso modo. Y este hombre ha generado ya la nada desdeñable cifra de... Espera, es que me pierdo con las cifras ya, me están dando... 12.408 millones de visitas. Qué barbaridad, por favor. Hay veces que digo, no, no es verdad, no es verdad. Sí es verdad, sí es verdad. En 6 años, ¿eh? Sí. 2010, en 6 años. Y ponte que su éxito sea más reciente y que pegue que haya una ruptura, un salto cualitativo del número de visitas y de ahí vaya... Sí, sí, claro. El segundo... Esperaba vídeos de gatos o algo. No, el segundo es un chileno, que no recuerdo su nombre ahora mismo, pero es para el mercado español. Es para el mercado hispanoparlante. Este hombre como que monopoliza el éxito de los YouTube Stars en habla inglesa y hay un chileno que monopoliza en habla hispana, aunque ahora está entrando en competencia este otro tipo, que es exactamente lo mismo. No le voy a dar una visita para ponerlo como ejemplo porque no merece la pena y encima le daría... Pero cada vez que tú le metes una visita ya se queda como grabado que... Así es. Que él ha visto la página, ¿no? Así es. Claro, que habrá Madre mía, las salchipapas y le tienes a bater, no me lo puedo creer, tío. Te metes por curiosidad y le haces un favor. No me lo puedo creer. Hombre, es que buena parte de las visitas seguro que son por el... La segunda palabra más buscada en Google, ¿cuál es? Bueno, Pero no. Ah, sí, el otro día lo leí en el periódico. Porque la primera se la- Confusión de porno. De porno. Lo leí el otro día y dije, no puedo decirlo. oye, una cosa sorprendente. En el index en el index Alexa de las 100 páginas más vistas del planeta, los portales pornográficos no abundan tanto, ¿eh? Ni están en posiciones tan elevadas. De hecho, las páginas de videoclips, a mí me fascina, es un fenómeno. ¿Cómo pueden los videoclips musicales de música tan... las páginas musicales como Bebo tienen bastante más visitas que los portales pornográficos, que uno siempre se hace la mala idea, ¿no? De, bueno, es que en internet todo es porno. Es que quizás lo que pasa, porque hay muchos datos sobre la cantidad de, digamos, de porno que se consume en internet y eso son datos también que no pueden... O sea, que no creo que entren en conflicto con esto porque son o sea, quizás es que no lo monopolice una sola página o portal, ¿sabes? O sea, sino que es una variedad inmensa de Porniplay, Pornoplan, Pornoplipa, Pornopan, Portal, y entonces no queda registrado como una ahí súper fuerte, pero que de las mayores visitas, digamos, o sea, que hay un consumo... Que a lo mejor es uno de los principales... sumando las cosas puede darse, sí. Yo lo que pasa es que creo que no se acumula en una pequeña... Puede darse. en una Que a lo sola- mejor es un mercado tan sumamente amplio que no tiene un régimen monopolístico que Exacto. pueda concentrar Sí, yo creo que absolutamente es eso. tantas millones de visitas en un portal concreto. Muy Me probablemente. sorprendió la segunda palabra más buscada, digo, no puede ser, ¿pero esto qué es? Yo- Ya me pongo a leer el artículo, Sí. me puse a leer el artículo y en efecto digo, pero... En el fogonazo de 20 minutos de antes del otro viernes. Pero bueno, ¿a qué nos vamos con todo este resultado? Nos vamos a que esa revolución de los contenidos que nos iba a crear, a convertir a todos en una nueva especie digitalizada y con acceso a toneladas de información, muchísimo más racional, muchísimo mejor documentada y con un juicio crítico muchísimo más sólidamente amparado en los hechos, en realidad ha sido sustituido por lo que yo denomino E.McLuhan. Si regresamos a las teorías críticas de los años 70, McLuhan era un autor norteamericano que analizaba que el medio en sí mismo es el mensaje, que no es los mensajes que te transmiten, sino que es el propio formato del medio el que ya te vehicula una manera de entender esa información, una manera de entender el entorno que te rodea, ¿no? Y luego pasó a ser todavía más rancio y bilioso y pitufo gruñón y a decir que era el medio un masaje,
que ni siquiera había mensaje, que era directamente un elemento de adormecimiento, de desvío de la atención y que se conecta bastante bien con dos que son mis teorías favoritas en la transmisión de información en la actualidad, que son la espiral del silencio y la agenda setting. La espiral del silencio, con la agenda setting te establece que los medios de comunicación lo que hacen no es darte una opinión sobre los hechos que tú te crees, sino hablarte de qué temas tienes que tener una opinión. Vamos a un ejemplo muy claro. ¿De qué estamos hablando todos los días y en qué estamos pensando y de qué estamos debatiendo? Del hecho de que seguimos después de 9 años en una crisis económica, depresión económica más bien, que nos ha atenazado y ha reducido nuestro nivel de vida de manera sensible, o estamos hablando de Venezuela. Ellos nos dicen de qué temas hay que poner el foco de atención. No es lo que te dicen sobre, sino de qué tienes que decir las cosas. Y luego la espiral del silencio te establece que, aunque haya una opinión mayoritaria, puedes conseguir trastornar esa opinión mayoritaria si ocultas que es la opinión mayoritaria. Simplificándolo en un ejemplo cerrado, si hay 10 personas en una sala y 2 de ellas tienen una opinión y 5 de ellas tienen otra y hay 3 personas indecisas y estas 2 personas saben que forman un grupo significativo con esa opinión, son un 20%, empiezan a chillar a voz en grito que esa es su opinión y que su opinión es la correcta, los otros 8 no saben qué opinión tiene cada uno de los demás. Entonces hacen a la idea que estas 2 personas son una representación de un número más extenso que hay entre la población. Convencen a una de las terceras personas que no estaba convencida, uno de los otros 3, y entonces ya va adquiriendo connotaciones de opinión mayoritaria. Por la influencia del colectivo, por la influencia de la masa, por el tal, termina haciéndose la opinión más vociferada y las nuevas personas que se incluyen al grupo para opinar ya van a venir con la predisposición de que esa es la opinión más extendida y por lo tanto la más racional, ¿no? La más razonable. Y así funciona poco a poco la espiral del silencio, convenciendo y modificando los convencimientos sociales. Simplemente hay que mirar la perspectiva que tenía la población a finales de los años 70 de cuál debía ser el régimen económico de un país a cuáles son las actuales. Han cambiado enormemente. Y no estoy hablando únicamente de la pelea ideológica entre los 2 sistemas que había en el mundo ni tal y cual. Estoy hablando de que los propios conservadores y liberaldemócratas de Europa Occidental creían que la planificación económica y la intervención del Estado en la economía era fundamental. Díselo tú ahora. No. Eran los conservadores británicos quienes nacionalizaban servicios y quienes... Díselo tú ahora. Y esa es una opinión que va modificándose con la espiral del silencio. De repente un colgado, como es... ¿quién era? Hayek. Sí. Empieza a decir unas cosas y a través de 60 años de... La escuela de Chicago, al molino. la escuela de Chicago que has mencionado antes. Exactamente. Y bueno, ahí nos encontramos con todos estos problemas, ese ruido, ese supercontrol al que nos tienen sometido determinadas entidades, tanto públicas como privadas, una colaboración público-privada entre el elemento más fácil que podemos ver es NSA con Google, ¿no? Hay una colaboración firme y directa ahí de Facebook con Google, con NSA, pero se llama cooperación para la seguridad, no es por absolutamente ningún elemento oscuro de control ni nada por el estilo, no hay que ser. Que ese acceso global a contenidos de absolutamente todo el mundo queda limitado por unas fronteras subjetivas que se siguen manteniendo, porque a diferencia de lo que propagaban los misioneros de la globalización, no se ha llegado a concretar realmente esa internacionalización de los contenidos culturales, que por el otro lado sí que ha permitido una fagocitación de unos determinados productores culturales con raíces norteamericanas, que son por ejemplo, las productoras cinematográficas o sobre todo las productoras de videoclips que te realizan los contenidos más vistos en YouTube todavía. Y el entretenimiento como pauta, que encima te mete un montón de bugs, de engañifas y de mentiras que... Un ejemplo con lo de los SOACs que es muchísimo más preocupante que lo de creerte que han encontrado un gigante o de que una anaconda se ha comido a un diputado. Seguro que habéis leído en algún sitio de internet a alguien opinando de pronto que era absolutamente intolerable que a los refugiados se les diese en este país un sueldo de, ponga la cifra que más le guste, al mes, una casa, un coche y espérate tú que van a prohibir la Semana Santa.
Yo lo he leído un montón de veces, esa opinión, y encima como utilizándolo de argumento a es que no hacen bien las cosas porque a los refugiados... Pero si hay 13 refugiados. Si hay 13. Y nadie les ha dado esa cobertura de la que hablaban y tal. Si hablaban de meterles en ciudades refugio en unas condiciones que no sé yo hasta qué punto iban a ser muy diferentes de la de los pies, ¿no? Pero no, hay 13, ¿de qué me estás hablando? Y te salen con noticias todos los días de no, es que claro, mientras tanto esta pobre familia la desahucian de aquí y a los refugiados. ¿Pero qué refugiados? ¿Qué refugiados? Pues eso es un hoax, una falacia, una mentira que ha ido rulando por ahí por internet de que se han aplicado determinadas medidas que nadie ha tomado. Es que me río yo de imaginarme al gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy poniendo 400 euros de sueldo y un piso y tal a refugiados. No. También porque no se lo pone a nadie, no se lo va a poner a ellos, pero se ha quedado en la psique de muchísima gente que eso lo he leído como si fuese una noticia. Se ha convertido en un bulo que se va extendiendo y que se va transmitiendo de un lado a otro. Y lo dan como bueno. Y están convencidos de que es cierto. ¿Por qué? Porque un 70% de ellos, aproximadamente según el estudio no son capaces de diferenciar cuando se trata de una mentira y cuando se trata de un absoluto bulo que te han colado. Y como ese, miles, a todos nos la escuelan además, de imágenes dramáticas de la represión que está teniendo lugar en tal país, que resulta que es de este otro país de 5 años antes. ¿En Venezuela lo han hecho? Pero sí, me ha sucedido incluso a mí, viendo. Fue un caso claro Me ha sucedido incluso a mí mismo, viendo a la policía reprimiendo una manifestación y dice la huelga en Francia, y de repente indagas un poco más y dices, ¿pero qué es la huelga en Francia? Si ahí ponen policía en ucraniano, porque es en realidad de Ucrania de hace 3 años, y te la cuelan, y te van... Y como eso, el 70% es el ruido, es entretenimiento vacío, ruido y engañifas, y todavía un control de la información en determinadas de X manos. Ah, pero lo que a uno llega a la conclusión es que nos están entonteciendo cada vez más, ¿no? Nos están entonteciendo cada vez más, nos están entonteciendo cada vez más. Y toda esta... Y además es que yo lo que no paro de escuchar, Cristian, es la innovación tecnológica. Entonces yo digo, ¿en qué consiste la innovación tecnológica? En la última aplicación que me permite controlar, no sé, ¿sabe qué? Yo ya en ese mundo me he perdido. O sea, me he perdido, además no quiero, o sea, tengo un rechazo hacia ese tipo de innovación tecnológica que no sé lo que es ruido, para mí es ruido. La innovación tecnológica es lo que os estoy hablando del mito del desarrollo tecnológico, claro, ¿no? Es que me están vendiendo cosas que dicen, pero vamos a ver esto de otra manera, ya existía antes, lo que has puesto desde el principio. No solo ya existía antes, es que hay otra trampa que es, por un lado, que ya existía antes, ¿no? Que ya estaba todo inventado y que la teoría de la comunicación sabía perfectamente cómo se transmitía esa información, esa comunicación, antes de que existiera la era digital. Y la era digital ha modificado determinadas pautas de éxito e impacto de determinadas cuestiones, pero no ha modificado en gran medida la estructura de la información, la estructura de la comunicación, porque no ha modificado la estructura hegemónica de medios. Sigue funcionando de la misma manera y sigue funcionando con la misma lógica de elaboración de contenido. Yo creo que yo es lo que sí creo, certifico por las tonterías estas del oso hablando, ¿no? Lo que me parece a mí que ahora somos más imbéciles, de verdad. Yo creo que somos, o sea, por lo que has dicho de las visitas al tío ese, que yo no sé lo que está haciendo ahí, o sea, realmente es que no llevo gafas, pero bueno, me lo imagino. Entonces, quiero decir, que somos más imbéciles. O sea, hay una parte que dice, pero bueno, pero ¿hacia dónde nos conduce? Para mí esto es la desaparición de la humanidad. Yo creo que sí que vamos a desaparición. Y luego el WhatsApp cada 2x3 sonando un pitidito, y pum, y pum, y pum. Pero ¿qué coño es esto? Entonces, hay un libro que creo que te comenté, perdona la extienda, cuando estuvimos preparando a ver si venías a la charla esta que se llama solucionismo tecnológico, algo así, escrito por un bielorruso, y pone, cuestionando de una manera muy crítica todo el tema de las aplicaciones web. Aplíquese usted y ya verá los latidos del corazón, el color de su orina, el color del moco. Oiga, pero déjeme en paz, pero ¿de qué me está usted hablando? Entonces eso nos lo están vendiendo como una especie de usted va a tener una salud formidable, se va a controlar todo, va a estar usted mejor. Y claro, lo que promueve es que necesitamos la falla, el hueco, la falta, no un mundo perfecto de locos.
Esto es una locura. ¿Qué término? Yo a veces sí que se me ocurre también y me pongo muy crítico y digo, está triunfando la teoría de la idiocracia, ¿no? Que a medida que nos vamos acomodando no tenemos un entorno que nos va suprimiendo los menos aptos y entonces el hecho es que va continuando para adelante. Caída constante. Hay un autor también en inglés, aunque un poco loco es, que sostiene que eso ha venido pasando desde los árboles de la humanidad y que a medida que nos vamos tecnificando nos vamos volviendo mucho más tontos y que si cogiésemos a un Homo sapiens del Paleolítico sería muchísimo más inteligente. Lo dudo. De hecho, las mismas críticas, por ejemplo, que se hacen respecto a esto de lo de estamos aislados con el WhatsApp, fueron cuando surgió la prensa escrita. Surgieron críticas, por lo visto, como muy parecidas, en plan de la gente se aísla, no habla tal. Nunca hemos hablado con desconocidos. Sí, pero el problema no es nunca hemos hablado con desconocidos, el problema es que no te puedes ir a dar un paseo al parque. Yo creo que si bien sociológicamente es un poco una falacia el rollo de es que ahora te tomas un café conmigo y estás mirando el WhatsApp y tal, y antes quedábamos mucho menos para tomar café, a lo mejor, no sé por qué. Yo creo que eso pasa, ¿eh? Puede pasar, pero que también son hábitos de comunicación distintos, ¿no? A cambio, tenemos una vinculación muchísimo más instantánea con absolutamente todo nuestro entorno y estamos muchísimo más pendientes de lo que les sucede también, ¿no? Pero sí que te genera... Porque veo en mi trabajo a gente que está, con el móvil puesto, digo, pero ¿cómo se puede estar así? Dividir a través de la pantalla. Con el móvil, la pantalla, los WhatsApp y mira la tontería que me han mandado, el vídeo, se descojonan y no sé qué, y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y hay gente muchísimo más dramática, que me parece muchísimo más dramática, que es que llevan tiempo sin ver un acontecimiento en su vida, lo un a través de una pantalla, porque cuando está sucediendo algo delante de ellos están demasiado ocupados grabándolo y fijándose en que está saliendo bien en la pantalla del móvil que viéndolo. Esto fue una crítica que le hice a una... esta que está surgiendo ahora, no sé... Pero es que... Ser fotoreportero y tal es muy triste. Sí, pero que luego se va a perder en la red, si hay un montón de contenido, ¿sabes? Sí. Pero la cuestión es que en el ámbito del desarrollo tecnológico es por un lado el hecho de que pensaban que porque simplemente viene esta tecnología de la información es un mito también muy relacionado con el éxito del pensamiento único, ¿no? Y del modelo único. Como el modelo este ha triunfado, este modelo debe ser el correcto. Entonces toda la tecnología que venga simplemente va a ser para mejorar la situación de los seres humanos, sin tener en cuenta que fuese el único modelo que queda en un momento dado no quiere decir que sea el correcto, ni que tenga que abstenerse de críticas ni absolutamente nada. Y además, no es un modelo perfecto y tal, sino que ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 20 años y a peor. La cuestión es que esas herramientas tecnológicas son eso, herramientas. Son herramientas que pueden tener una aplicación u otra. Entonces, no hay que ser apocalípticos y decir es que Internet nos ha traído que ahora somos peores, más tontos o lo que sea. Y tampoco hay que estar en el otro lado, hay que darse cuenta de que sin una actuación dirigida a que esas herramientas sean para algo bueno, por sí solas no tienen por qué serlo. Puede ser lo peor de lo peor, pues eso, llevarnos al mundo que es. La televisión podría haber sido un invento maravilloso en el principio, pero ya en los años 60 estaban diciendo, es que es la caja tonta. Y lo peor, que tenían razón. Es que ya desde los años 60 se hablaba de que los contenidos audiovisuales y la televisión nos venía, lo primero, pegados no sé cuántas horas directamente mirando la pantalla y para recibir un montón de contenidos que la inmensa mayoría eran basura. ¿Por qué? Porque era la cultura del ocio y el entretenimiento televisivo. Ese mismo modelo se ha repetido una vez más en Internet. Y dices, podrías estar estudiando o algo, hijo, y estás ahí horas y horas viendo PewDiePie. Y el niño se lo está tragando. Mi padre me decía exactamente lo mismo cuando estaba viendo las Tortugas Ninjas en dibujos animados. Estoy seguro que a él le decía exactamente lo mismo a su padre cuando se leía los cómics, los fumetti de Tex, el cowboy. Y así, ad eternum. El problema es que se aceleran los tiempos. Y si bien mi padre tenía dinero para comprarse a lo mejor un fumeto de Tex al mes y leérselo y releérselo unas cuantas veces, y yo ya me podía ver varios dibujos animados distintos, pero tenía 2 canales al principio y luego 6 y flipaba. Es que ahora tienen un montón, un universo y no hay ningún momento de tiempo libre. Y otra cuestión de lo de que te esté sonando el WhatsApp todo el rato es una cuestión que a mí lo que me preocupa sobre todo es la cuestión psicológica. O sea, estoy seguro de que la psique humana no está desarrollada para tener un ámbito de socialización tan sumamente extendido en el tiempo. El hecho de que no te puedas ir a dar un paseo al parque
y estar a tu bola porque te está sonando el WhatsApp. Datos. Es que está todo el rato conectado. Claro, Pero podéis desconectar datos. También hay cosas que no entiendo el por qué la queja. O sea. Porque también son fenómenos sociológicos que pasan. Sí, que por qué no lo hacemos, ¿no? Pero también son fenómenos sociológicos que yo entiendo que la gente pasa y nos controlamos a nosotros mismos. El hecho es que ya te escriben un WhatsApp y no lo lees hasta el cabo de 2 horas y no contestas al cabo de 2 horas y se pagan contigo. Y la gente empieza a comportarse de esa manera, se empieza a convertir en una necesidad del... No, se puede hacer una licencia de esos contactos sociales. Quiero decir que también hay una cierta parte que es como, o sea, que lo entiendo porque es una presión social. De hecho, lo que decía antes, yo no creo que haga falta ni siquiera una legislación para abrirnos cuentas de lo que está en Internet, sino que ya por presión social, incluso laboral, si no tienes una cuenta de mail, si no tienes un LinkedIn, no tienes un tal, ni te contratan, como lo del móvil, por ejemplo. Si no tienes un móvil, no eres nadie, ¿no? O sea, que eso son formas bastante sutiles que no hace falta sin una legislación. Pero que también hay una parte, digamos, de hostias, ponerle freno, no sé, o sea, quiero decir, yo conecto los datos cada cierto tiempo y al rato los quito, incluso me pongo en modo avión. No me llama Dios cuando me dicen hacerlo por salud mental. Claro, pero son hábitos que no se están respetando ahora mismo a nivel social. Y por mucho que alguien pueda decirte, pues apágalo, y por mucho que uno lo haga individualmente, como yo no soy de la escuela de Chicago, no creo que a través de un montón de individualidades se pueda cambiar un proceso si no cambiamos la estructura. Y si la estructura no se exige... Pero probablemente se trate de un juego doble de espiral del silencio. Si estamos todos hasta los juegos, tenemos que estar controlados, tenemos que contestar a los WhatsApp. Estoy seguro de que hay muchísima gente que en realidad no está harta de ese modelo de comunicación constante y que le sirve para reforzar una socialización que no tiene... ¿No le contestas en 2 horas? Estoy seguro de que no es únicamente el tal, aunque también puedo estar equivocado. Y desde luego deberíamos ser conscientes de que existen y deberíamos tener esa voluntad personal de incidir y cambiar la utilización de esas herramientas tecnológicas. Por voluntarismo, ¿de acuerdo? Pero que es una cosa que a mí me extraña y me alucina. Digamos, o sea, el estás harto de algo que es tan injustificable como... Quiero decir, acabo de mandar ahora mismo un mensaje, pero durante todo este tiempo tengo los datos desconectados y no suena nada. Y bueno, después del estancamiento y después de queda una perspectiva muy apocalíptica, pero podemos ir a las pequeñas motitas y luciérnagas de luz que todavía quedan en el imperio de la oscuridad, ¿no? De esas 100 páginas más visitadas, la número 9 sigue siendo Wikipedia. Y Wikipedia ha permitido realmente un acceso a una serie de información y de contenidos, es de verdad, ahí sí que estoy convencido de que ha sido un salto cualitativo desde la enciclopedia de la edad contemporánea, de que dio paso a la edad contemporánea, a una nueva era digital que sí que nos permite tener acceso a determinado, porque además la Wikipedia sí que es comunicativa, en tanto en cuanto nosotros podemos ser los propios redactores de los contenidos. Y cuando somos los propios redactores de los contenidos, el mecanismo de fiscalización de que esos contenidos son correctos es directamente la participación democrática de absolutamente todos los demás usuarios. Y te dicen, es que la Wikipedia no es fiable porque se puede boicotear muy fácilmente, pero es maravilloso. Tú boicoteas una página y cuentas los minutos antes de que alguien la corrija. Pueden llegar a pasar días si es una entrada de un tema muy rebuscado, pero días, no más. No más que días. Y sigue funcionando, y sigue expandiéndose, y sigue creciendo. Yo cuando estaba en la carrera me decían, no hagáis trabajos contando con Wikipedia, si alguien me cita Wikipedia está suspendido. Y yo, ¿cómo se nota que no sabes? Si no necesito hacerlo, es que Wikipedia me dice directamente cuáles son las notas a pie de página y los enlaces para documentarme, ¿sabes? Puedo hacerlo perfectamente porque sí que tiene unos estándares de calidad que colectivamente se van respetando. Y el que no sabe hacerlo simplemente redacta la información y alguien viene, que es un criticón y le pone según quién, faltan fuentes o no sé qué, viene otra tercera persona y te pone esas fuentes y te busca la documentación o te lo corrige o te pone... ¿Que es minoritario? ¿Que es un 1%? Bueno, pero ese 1% tenemos que hacerlo fuerte y tenemos que hacer fuertes experiencias de ese tipo. Otra cosa positiva también, tenemos acceso real a un montón de elementos culturales que no podíamos encontrar hasta la actualidad. Esto que voy a decir va a sonar muy pedante, pero no habría conocido tan sumamente tanta música orquestal, lo que se llama música clásica, si no hubiese sido porque busques en YouTube cualquier puñetera obra y está. Y cualquier puñetero autor de música clásica y está, de cualquier época, del barroco, del siglo XIX, romántico, del siglo XX, y lo encuentras.
encuentras hasta cosas extrañísimas que lógicamente, tú te metes en la obra del autor vanguardista de los años 50 a ver la rareza que hacía y tal, y tiene 562 visitas, y en cambio Pagan Mastal sigue teniendo 2.000 millones. Pero bueno, sí que es verdad que la posibilidad existe, y que también hay que hacer, aparte de un esfuerzo individual, un esfuerzo colectivo y un esfuerzo de propaganda y de labor para que esa clase de hábitos se vayan estableciendo, ¿no? Y ver también el lado positivo y las oportunidades positivas que pueden tener. Y luego, por supuesto, escapar a la lógica del laissez-faire, porque dejando que las cosas vayan sin absolutamente ninguna planificación, no sé por qué tiene que funcionar una cosa, bueno, es que se nota mucho la perspectiva ideológica desde la que lo digo, pero con un laissez-faire no tiene por qué seguir funcionando, y escapar de la lógica hiperindividualista del consumidor final. Y no, es que a mí me interesa porque me beneficia en tener esto, sin darte cuenta que genera toda una estructura que te termina incidiendo y que te termina afectando. Y bueno, ya, os dejo, y esto como última reflexión semi-optimista y de que podemos hacer algo. Bueno, yo lo que veo en todo esto... Un momento. Aprovechando la digitalización, pausa publicitaria. Si queréis informar a algún conocido interesado en aprender... Queremos agradecer porque la verdad que todo el contenido que has dado, la intervención, por lo menos nos está sirviendo también para ver estos orígenes de la teoría de la comunicación, estas aportaciones, y ver que no hay nada nuevo bajo el sol. Claro. No se ha descubierto la rueda ahora mismo con lo de la era digital, que ya estaba descubierta hace mucho tiempo. Entonces yo creo que se necesitan más momentos y más espacios como este de reflexión sobre el tema este de la digitalización, del ruido digital, de la comunicación, etc. Por eso has utilizado una expresión a lo largo de la intervención que me ha gustado mucho, porque en dos palabras has dicho algo muy interesante: la ilusión de participación. Sí. Y entonces esto que ahora está tan en boga de votar por internet, ¿no? Aquí los presupuestos participativos, no nos vamos a meter en otras áreas, pero tanto participar, la ilusión de participar, a mí me da la sensación de que eso, no sé, estoy educada en otra cosa y me es muy difícil salir de esa estructura. Para mí eso no es participar, pero bueno, sería otro espacio de debate para decir, porque está todo el rato los tweets, por ejemplo, ¿no? Yo veo los tweets en el ámbito en el que me muevo de mi asociación y digo, pero si es que es el mismo tweet retuiteado por 40 de la zona que están lo mismo, y no hay nada nuevo tampoco, no hay nada original, es alguien manda un tweet y es el mismo tweet todos alrededor de ese tweet. Y Twitter es una máquina de simplificación del pensamiento a 140 caracteres y de espiral del silencio diabólica. Porque es así que Twitter es la red social de la ilusión de participación por antonomasia, muchísimo más que Facebook. Muchísimo más que Facebook, porque en Facebook realmente sí que hay un impacto de opinión en tanto en cuanto tú tienes un círculo cerrado de personas que son tus contactos. En Twitter toda la información es pública y funciona con una serie de lógicas de expansión de la información muy extrañas, como por ejemplo los hashtags y los trending topic y tal. Los trending topic te llegan a convencer de que una opinión es la mayoritaria únicamente porque se pone en el top 10 un hashtag determinado que a lo mejor contiene un montón de tweets distintos que son a favor, medio a favor, neutrales, medio en contra y totalmente opuestos, que están utilizando el mismo hashtag para expresar esa opinión, pero se ponen en el top 10 de los trending topic, y el top 10 de los trending topic es porque a lo mejor tiene cientos de miles de retweets, ¿no? O decenas de miles de retweets en muchos casos, y dices, esta es una opinión súper mayoritaria. ¿Pero qué me estás contando? No todo el mundo tiene Twitter. A saber qué pone en cada uno de esas simplificación extenuante de los mensajes. A mí, Twitter en concreto, antes me estabas diciendo que a lo mejor determinadas tecnologías nos están llevando al entontamiento. Twitter en concreto sí que estoy convencido de que es una herramienta de entontamiento generalizado de manera descarada. O sea, no hay posibilidad de debate en 140 caracteres. Sí, además, ahora Para Twitter cosas, bueno, pues en Twitter además la gente de la farándula, muchísima gente pone cantidad de tonterías ahí en Twitter. Es increíble
que es verdad que utilizan mucho Y hay esa una página. Ahora que dices lo de los personajes de la farándula, hay una ilusión de participación todavía más rocambolesca y terrible, que es la desmovilización de la protesta. ¿Cómo? Llevas a Mariano Rajoy, le pones un tuit y le dices ¡idiota! Y ya te crees que he puesto en su sitio al presidente. El presidente recibe a lo mejor 10.000 de esos al día y ni siquiera es él quien gestiona su cuenta de Twitter. Le da igual, le da absolutamente igual. Yo hice una hipótesis de coña, de chiste, que era la ley de la barra del bar, que era indistintamente cualquier tweet, por racional que sea, de Mariano Rajoy en Twitter, va a ser contestado en los 10 primeros segundos por un insulto. Siempre. El primer tweet de respuesta a cualquier tweet que ponga, así de buenos días en este soleado tal, lo primero va a ser un insulto, gratuito además, ¡idiota! Lo podemos comprobar ahora mismo, podemos mirar los tweets que tiene y siempre es un insulto. Y eso genera una ilusión de participación, una ilusión de confrontación y una desmovilización tremenda de la capacidad de reivindicación y tal, porque ya te sientes, tienes esa ilusión de participación, tienes esa ilusión de estoy llegando a esas esferas de poder que no me son ajenas, no están tan distanciadas de mí ni tan... Yo por poner... Te quiero preguntar una No, cosa. era lo de la radio, que cómo entrabas ahí en la radio. Eso. ¿La radio? Tienes lo puesto ahí de... Lo de la pausa, cuando la pausa. Ahí luego os paso los datos, el correo electrónico y tal y cual, pero está en una página web en Onda Merlín. Yo qué sé, a mí me gusta también ser igual abogada del diablo o lo que sea, pero ¿y por qué entonces este afán por perseguir a tuiteros y tal, y multarles y ponerles estas cosas de ley mordaza? Quiero decir, o sea, por ¿Se un lado, relaciona eso? mierda, pero por otro lado, ¿qué? Sí, eso se relaciona con que hay distintos estadios y magnitudes de control y de poder e intereses contrapuestos también en las esferas de poder. Y una cosa es el poder global y ese asentamiento colectivo del pensamiento único y tal, que suena muy conspiranoide, pero que es un hecho, está redactada hasta por el propio Fukuyama a favor. Y luego están los intentos de los estados, muy arcaicos y muy ridículos, que es lo mismo que os estaba exponiendo antes, de intentar controlar con los derechos de imagen y con los derechos de autor determinados contenidos en Internet. Internet ya da un paso más delante de ti, que es los estados intentando controlar determinadas cuestiones en la red. Y eso es el caso concreto de un estado que está derivando en una espiral de represión policial y en ese tipo de respuestas para intentar contener la posibilidad de un estallido social que consideran inevitable. Quién sabe por qué motivo lo consideran inevitable, a lo mejor porque han analizado que debería haberlo, incluso desde su perspectiva, y entonces lo intentan coartar. ¿Y qué hacen con esos tuiteros detenidos y tal? Exactamente el mismo fenómeno. Con que detengas a unos cuantos tuiteros y lo publicites, el hecho ha sido detenido por esta tontería de tuit, ya la gente se va a cohibir de poner tweets. Hasta yo mismo lo hago y es que me sorprendo diciendo, es que les estoy dejando ganar. Porque ya no pongo determinadas tal porque digo, uy, esto es ley mordaza total. Un comentario que puse el otro día... Autocensura, como... Te autocensuras, claro. Un comentario que puse el otro día en una red social también, en coña, y un compañero me dijo, bueno, esto es ley mordaza total, ¿no? ¿Sabes? Ya inmediatamente ya tenemos en la cabeza y eso también se logra, se vehicula a través de Twitter, porque antes con cualquier otro elemento era muchísimo más difícil. A cuánta gente de una radio comunitaria, a cuánta gente de fanzines, a cuánta gente de tal le podías aplicar esto. Ahora tienen ahí la barra libre y encima la Policía Nacional tiene la capacidad de buscar palabras clave e ir a saco a por